Bueno, ya estamos con Carmen, psicóloga. Y la primera pregunta, Carmen, ¿cómo llegaste al punto de atarte cuerda en la barriga con el propósito de poner tu vientre plano? Pues creo que eso es una buena pregunta para empezar, porque tenemos que entender que a ese punto se llega cuando crees que controlas algo que no controla. Y es esa sensación de sentirte insuficiente, ¿no? Al final, cuando yo llegué a ese punto de atarme cuerda a la barriga, eso no fue que yo un día me despierto y digo, me atas cuerda a la barriga, sino que forma parte de una cultura, ¿no? Y de un sistema que sí que empieza más a nivel sistémico, ¿no? Familiar, ¿no? Pues una historial, pues yo siempre a mi alrededor había tenido personas, ¿no? Y ejemplos de mujeres que no se aceptaban corporalmente, que siempre hacían dieta, que lo bueno era estar delgada, ¿no? Yo siempre he sido una niña normativa, lo curioso, ¿no? Nunca he sido una niña gorda, pero siempre nació con ese sentimiento de insuficiencia, ¿no? De hecho, yo recuerdo el día de mi comunión, que es un día precioso y bonito, pues yo me encerré en el baño porque no quería salir porque me veía gorda con el vestido de comunión, ¿no? Entonces, claro, todo eso ya se lleva a una adolescencia donde socialmente se nos da todavía más peso a la imagen corporal, ¿no? Yo no tenía la típica barriga plana, entonces eso fue una medida desesperada por intentar encajar y sentirme válida, ¿no? En algo, ¿no? Era esa búsqueda continua de por fin sentirme válida y que encajaba por lo menos en ese tipo de canon, ¿no? Entonces, pues ante necesidades desesperadas, una cultura que te obliga a encajar en ese canon, pues medidas desesperadas. Entonces, pues faltaba una cultura muy grande, una educación muy grande en aceptación corporal y pues llegué a esa medida súper extrema. Y por no controlar, ¿no? Ese sentimiento de insuficiencia y por creer que yo estaba bien y que teníamos una relación buena con la comida que yo controlaba, pero en el fondo pues no se controla. Pues fue un momento también desesperado, ¿no? Porque no sabía tampoco a quién acudir o porque dijiste, mira, voy a hacer esto porque es que no puedo más. Claro, yo creo que el problema, ¿no? Es centrarlo todo en la autoestima física, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí. O sea, el centro de mi vida era que no aceptaba mi cuerpo. Entonces yo sentía que no tenía fuerza de voluntad porque no estaba delgada. Yo sentía que no valía nada porque no estaba delgada. Yo sentía que no ligaba porque no estaba delgada. Era como todos los problemas de mi vida tenían un episodio, o sea, un centro, ¿no? Que era que no estaba delgada, ¿no? Esa era mi mentalidad. Entonces, claro, esa mentalidad súper extrema se va al otro extremo de cuando esté delgada, mi vida será maravillosa. Entonces, ¿qué quiero a toda costa? Estar delgada, tener esa barriga plana y tengo que conseguirlo sí o sí, ¿no? Esa es la mentalidad de mala aceptación corporal y en mi caso, ¿no? De TCA, de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, claro, era desesperación, ¿no? Una desesperación donde en el fondo sientes tú que controlas, ¿no? Porque es como, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo todo para encajar y tener esa vida soñada y deseada que solo puede tener una persona con la barriga plana, ¿no? Cuando te das cuenta de que no. O sea, el problema es precisamente eso, ¿no? Que todo lo estás sesgando y todo lo estás centrando a cómo se ve a tu cuerpo, cuando el problema no es ese. El problema es de autoestima, de valía, de educación, de un montón de cosas que es lo que hay que cambiar. Porque al final tu cuerpo cambia, va a cambiar con el paso del tiempo, no tenemos el control absoluto de nuestro cuerpo y lo que sí podemos controlar es cómo tú trates a tu cuerpo, cómo tú te trates y la relación que tienes contigo, ¿no? Entonces ese era el enfoque correcto, pero no era el enfoque que tenía. Sí, sí, al final te obsesionas, ¿no? Con ese cuerpo ideal y te llevas a hacer locura Total. con la obsesión. Total, claro, porque ahí tenemos que entender que la obsesión es una consecuencia de un dolor muy grande. Por eso se reivindica tanto que las personas se aceptan y se quieren, ¿no? Y hay gente que no lo entiende, como, pero es que si te aceptas, nunca vas a cuidarte. No, es que el autocuidado es fruto del amor, no es fruto del odio y del rechazo. O sea, cuando tú empiezas una dieta es porque no te ves bien físicamente y partes de un dolor, es decir, no te puedes mirar al espejo o no te sientes bien contigo misma. Entonces, tenemos que entender que todo lo que hagamos desde el dolor, el cerebro, el inconsciente, lo va a asociar a un castigo. Y va a intentar dejar eso, porque para él te estás castigando, porque estás haciendo una consecuencia de un dolor, ¿no? Entonces, solo cuando de verdad te quieres, vives en plenitud y tienes esa relación de amor contigo, empiezan los cambios de autocuidado. Porque nadie cuida lo que no quiere. Para empezar a cuidarnos tenemos que querernos, ¿no? Exacto. Eso me gusta, esa frase me gusta mucho. La aplico mucho en las consultas. La siguiente pregunta sería, más que una pregunta, si nos puedes contar lo que te pasó una vez de que saliste con pantalones cortos, ¿vale? Aquella historia. Buah. ¿Nos puedes contar un poquillo sobre esto?
Sí, al final tenemos que entender que Carmen Carmona Pozo, la mujer que soy, viene de una niña muy herida. O sea, yo recuerdo, creo que mis primeros atracones eran cuando era pequeña. O sea, yo me escondía para comer caramelos, me escondía para comer porque a mí se me había enseñado que eso era malo, ¿no? Al final he nacido en una familia que, pues bueno, ha tenido una cultura muy de la dieta muy marcada, una gordofobia muy intrínseca, creo que también era típico de esa época, ¿no? Entonces, claro, yo he nacido en un ambiente así, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque también tenemos que entender que, claro, yo hasta que empecé a recuperarme, yo no he vivido en paz conmigo misma, ni con mi cuerpo, ni también tenía mucha guerra a nivel interna, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues, una niña herida, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo siempre he sido deportista. Más que deportista, he sido una persona muy culo inquieto y lo sigo siendo, ¿no? Entonces, verdad, que como siempre era muy activa, siempre estaba en algo, ¿no? O estaba en natación, o de natación pasé a flamenco, o ya descubrí el voleibol, que me encantaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que el voleibol ya era más en la adolescencia y yo estaba muy acomplejada. Me acomplejaba mi barriga, me acomplejaba mis piernas, lo típico que a las mujeres nos venden que no tenemos que cambiar, ¿no? Que casual es que todas las mujeres no acomplejen la barriga, no acomplejen las piernas, ¿no? Pues no es casualidad, señores y señoras, porque todo un sistema se está lucrando de eso, ¿vale? Entonces, pues claro, yo, niña, adolescente, me acomplejaba mis piernas. Claro, estaba apuntada a voleibol, ¿no? Ahí se cruzó en mi vida un entrenador que no me hizo mucho bien, ¿vale? Nos ponían, digamos, como a competir entre una y otra, tal, ¿no? Entonces fomentaba un poco eso. Y claro, yo siempre entrenaba en mallas largas. Siempre entrenaba en mallas largas y mallas largas. De hecho, siempre he tenido las piernas muy blanquitas porque es que no me daba el sol en las piernas. Siempre iba con mallas largas. Pero un día, mi padre me dijo, vamos al Decathlon y miramos pantalones de ropa, tal. Y dije, genial. Y me atreví a comprarme unos pantalones cortos. Y además lo viví con mucho cariño porque me los compró mi padre, fui con él, me los probé. Eran, bueno, unos pantalones donde me sentía cómoda. No eran muy, muy, muy cortos, pero eran cortos, eran chitos. Dije, genial, me los pongo para entrenar. Pues me los puse para entrenar. ¿Qué pasa? Que en el camino hacia mi casa de vuelta, yo me iba en autobús, me bajé en la parada y un ratito andando hasta llegar a casa. Pues andando me paró una señora mayor. Me paró por la calle y me dijo, niña, perdona que te pare, ¿tú has pensado ir al programa este de la báscula, donde van las personas gordas? Es que tú has visto estas piernas que tienes. Imagina. Imagina. O sea, yo llegué a mi casa con un ataque de ansiedad, mi madre, la pobre, destrozada, porque claro, imaginaos, ¿no? O sea, para mí había sido un acto muy valiente. Curiosamente, si os enseñara fotos mías de esa época, yo no era una niña gorda. Ojo, que aunque lo fuera, ese acto no está justificable. O sea, no es justificado, ¿vale? Pero es que encima tampoco lo era. Es decir, ¿por qué quiero remarcar esto? Porque si alguna vez alguien que está viendo este podcast, lo está escuchando, lo está viendo en YouTube, ha pasado por algo así, es súper importante que entendamos que no es por cómo ha sido nuestro cuerpo. O sea, ese comentario describe a la persona que lo emite. Y no sabemos, para empezar, voy a ser muy bruta aquí, si está bien de la cabeza, no lo sabemos. No sabemos su historial, no sabemos absolutamente nada de la persona que está emitiendo el juicio. Lo que sí tenemos que saber es que la persona al emitir el juicio no está hablando de nosotros. El problema no está en nuestro cuerpo, no tenemos que cambiar porque esa persona probablemente nunca nos vaya a aceptar. Porque vive en su mundo mental de nada es suficiente y porque a ti te puede gustar más o menos una cosa, pero ese acto de hacer algo sabiendo que voy a hacer daño es un acto de maldad. Entonces eso define a la persona que está emitiendo el juicio, no a ti por habitar un cuerpo ni por como sea, porque nadie tiene derecho a sentirse juzgado por su mera existencia. Y quien lo juzga es la persona que tiene el problema, ¿no? Exacto. Yo creo que esa persona, esa mujer en ese caso, mayor, ¿no? Que era una persona mayor, dijo eso porque en algún momento de su vida no se ha aceptado nunca y como que lo ha pagado contigo. Total. Y ha dicho, pues, este muchacho, ¿dónde va? ¿Cómo voy así? Sí, yo no me atreví a hacerlo porque se atreve ella, ¿no? Totalmente. Ese es el talón de Aquiles y eso es, para mí, para Carmen Carmona Pozo, la base de la gordofobia y la base de la crítica al cuerpo. O sea, lo que da coraje es que una persona se acepte y se exponga con cosas que tú no te atreverías, porque al final te está haciendo un espejo de tus mayores miedos y de tus deseos frustrados. Entonces eso es lo que molesta, ¿no? O sea, esa mujer, además, mayor, época de otra manera, ¿no? Más machista y tal, seguramente a lo mejor, a saber si se ha puesto alguna vez un pantalón corto, ¿no? Y menos con un cuerpo no normativo, porque tenemos lo mismo, cuanto más machismo, más canon, o sea, más presión estética hacia las mujeres, ¿no? Entonces digamos que casi seguro ese era su contexto. Pues ver a una chica que no era normativa, con un pantalón corto, a ella le desencadenó esa envidia o ese deseo frustrado, ¿no? ¿Qué pasa? Que una cosa es el sentimiento y lo que te hace definirte es cómo tú gestiones ese sentimiento. Pues evidentemente esta mujer lo gestionó de mala manera, intentando, o sea, atacándome
Y pues eso es lo que la define a ella, no me define a mí. Y en base a lo que ella te dijo, al final tú adquieres un poco el concepto que ella te transmitió y lo adquieres y lo interiorizas para ti. Entonces, explícanos un poco cómo nos solemos sentir cuando recibimos esas críticas en base a nuestro físico que quizás ni siquiera al final nos representa, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Claro, yo creo que aquí influye muchísimo, muchísimo, muchísimo el trabajo que tengas personal hecho, ¿vale? Y aquí animaría a hacer ese trabajo porque cuanto más trabajes en ti, menos validación vas a necesitar de los demás. Ojo, que esto no quiere decir que vayamos a llegar a un punto donde nos dé igual lo que nos digan. Eso es falso. La persona que dice, a mí no me importa lo que digan los demás de mí, mentira. Eres ser social, o sea, somos seres racionales, emocionales, sociales, somos muy complejos, ¿vale? Entonces, cuando una persona nos critica, ¿vale? De nuestro físico, claro, aquí habría que hacer como una separación, ¿no? ¿Nos está criticando de verdad o tenemos palabras estigmatizadas, ¿no? La típica persona que dice, ay, estás más gorda, porque es un insulto, por eso es criticarnos, porque tenemos estigmatizada la palabra gorda, ¿no? Cuando gorda es un adjetivo, ¿no? Lo mismo es que te diga estás más delgado que estás más gordo. ¿Qué pasa? Que como socialmente hemos estigmatizado la palabra gorda, cuando alguien nos dice gorda o estás más gorda, es como, se está metiendo con mi físico. No, te ha dicho un adjetivo. Como si te dice rubia, morena. Un adjetivo que también tenemos que entender que es subjetivo. Porque ¿qué es un comentario de tu físico? Una crítica subjetiva. Es decir, no te está diciendo esa persona cómo tú eres o cómo tú estás, te está diciendo cómo ella te percibe. Exacto. Es su juicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que ahí nos sentimos más o menos atacadas o atacados en función de la relación que tenemos con la palabra, con el juicio que nos está emitiendo, el trabajo personal que ya hemos hecho y también lo que nos mimeticemos con ese juicio, ¿no? O sea, lo nuestro que lo hagamos. También influye mucho la persona que nos esté emitiendo el juicio. No es lo mismo que nos critique una persona que nos encontramos por la calle a nuestra madre o nuestro padre, ¿no? Entonces, ¿qué consejo daría yo aquí? Lo primero, hacer una revisión cuando nos critiquen de qué concepto tengo yo de la palabra que se me ha emitido. 2, separarnos un poco, ¿no? Es como esa persona me percibe, no dice nada de mí, dice de esa persona, ¿vale? Además la ciencia ya ha demostrado que de lo que percibimos solo un 20% está procesado por el lóbulo occipital, que es el de la vista, es decir, que de lo que vemos, solo un 20% es lo que vemos, el otro 80% depende de nuestras creencias, nuestro estado emocional, el significado que el cerebro le da a lo que estamos viendo. Efectivamente, por eso entre una misma realidad cada uno la percibe diferente, ¿vale? Entonces entender ahí que la persona lo está percibiendo con su 80%, y volver a mí. Yo qué imagen tengo de mí y por qué esto en mi vida realmente es importante, ¿no? Lo que esta persona me ha criticado realmente es importante para mí, ¿en qué es importante? ¿En qué se va a basar mi vida o en qué depende mi vida en función de esta crítica? Esos son los consejos que yo daría. Está muy bien, la verdad.